Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría ver algo interesante que creo que es muy importante tener en cuenta, y es cómo tener en cuenta las actualizaciones o los objetivos futuros que tiene la empresa. Es decir, cuando nos presentan un nuevo guidance a futuro para el próximo ejercicio fiscal, cómo debemos de tomarnos esos datos. Y en este ejemplo o en este vídeo me gustaría poner como ejemplo a Nagarro, que es una empresa que ya he traído en el canal y que te dejo un análisis de la compañía completa aquí, ¿vale? Pero lo más importante es que sepas, una vez si ya la has comprado o si no la tienes pero estás pensando en comprarla o en analizarla, realmente qué es lo que hay que hacer cuando la compañía nos da nuevas actualizaciones de guidance a futuro. Entonces, lo primero es ver cuál es la noticia. Aquí estamos en Market Screener, como puedes ver, que es una página que ya he traído en vídeos de páginas importantes de información en el canal, lo puedes encontrar, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo la información que nos dice es: Nagarro aspira a superar la barrera de los 1.000 millones de facturación en 2023. Realmente, si nos metemos en la noticia, podemos ver que realmente para 2023 esperan aproximadamente 1.020 millones, lo que quiere decir prácticamente más de un billón de facturación o de ingresos, ¿vale? Lo que se traduce también en tener un margen bruto, como dicen aquí, del 28% y al mismo tiempo también tener una EBITDA del 15%. Realmente esto ya nos está dando información por adelantado, porque si realmente analizas una compañía durante varios años y compruebas o corroboras que realmente el equipo directivo de los guidance que puede dar o que va dando los va cumpliendo, realmente nos podemos dar cuenta que realmente Nagarro es una empresa donde realmente el equipo directivo suele dar guidance conservadores, es decir, que normalmente tiende a batirlos, pero igualmente vamos a tener en cuenta como que realmente van a cumplir estos datos como mínimo para ser nosotros también conservadores. Bien, lo primero, evidentemente, esto hay que compararlo con el año actual, o mejor dicho, el año que ya ha pasado, el ejercicio fiscal 2022, que todavía no ha terminado, y por eso me gusta este ejemplo, para que veas cómo hay que construir, digamos, o cómo hay que entender los pasos a seguir para poder intentar entender las previsiones o predicciones que vayamos a hacer a 2023 y si ahora la estamos comprando cara o barata. Entonces, como estamos viendo y como decía, van a conseguir aproximadamente una EBITDA del 15% para 2023. Pero bien, ¿qué es lo que han conseguido en 2022? Vale, si nos vamos a la página web de ellos, en el Investor Relation, como puedes ver aquí, en la parte de anuncios, ¿vale? Aquí podemos ver cómo realmente aquí en el guidance que nos daban para 2022, que todavía no ha terminado porque falta el cuarto trimestre de 2022, pero realmente aquí actualizaron y realmente esperaban conseguir entre 830 y 850 millones de facturación, entre un 15 y 16% de EBITDA y un 27 y 28% de margen bruto. Es decir, prácticamente estamos hablando de que tanto el objetivo o el guidance a 2023 es prácticamente lo mismo porcentualmente que, digamos, que 2022. De hecho, incluso sería interesante saber cuánto crecimiento van a tener de 2022 a 2023 si realmente esto lo cumplen en 2022, que como digo, queda un solo trimestre por presentar. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la calculadora, ya tenemos, por ejemplo, información para, si cogemos la calculadora, como digo, saber cuánto sería el crecimiento. Por ejemplo, si nosotros dividimos los 1020 que esperan conseguir, digamos que para 2023, y lo dividimos entre los 850, ¿vale? Entre 830 y 850 que se espera que obtengan de ingresos en 2022, ¿vale? Entonces llegamos a que realmente la empresa 1,2 significa que tendría que crecer un 20%, pasar de 850 a 1020 implica un crecimiento del 20% en ingresos, ¿vale? Lo que ya nos está diciendo que van a tener como mínimo ese 20% en ingresos. Y si realmente estamos viendo que el EBITDA, o mejor dicho, el margen EBITDA, se mantiene tanto del 15% en 2022 como en la propia noticia que nos dicen que también lo van a mantener para 2023, podemos suponer que realmente ese EBITDA, manteniendo el margen, el crecimiento de ese EBITDA también va a crecer un 20%. Bien, entonces, una cosa que podríamos calcular de una forma sencilla es, si vamos a la calculadora, ¿vale? Y cogemos los 1020 millones, ¿vale? Y lo dividimos, o mejor dicho, lo multiplicamos por 0,15, que sería calcular el 15%, ¿vale? Lo multiplicamos por 0,15. Esto quiere decir que realmente esperarían, según los datos que nos está dando la propia empresa, obtener
unos 153 millones de EBITDA para el ejercicio fiscal de 2023, ¿vale? Bien, esto ya lo podríamos comparar con los datos de analistas para ver si realmente los analistas estiman que van a obtener más o que van a obtener menos y qué escenarios podemos tener o ponernos nosotros para saber realmente qué crecimiento va a tener la compañía y si la estamos comprando cara, barata, a un múltiplo atractivo o no. Entonces, una vez tenemos ya digamos, el EBITDA que espera obtener según el equipo directivo a 2023 la compañía, ¿vale? Los 153 millones, vamos a Ticker, ¿vale? Espero que estés entendiendo el proceso que estoy siguiendo, ¿vale? Una vez nos presentan el guidance, ¿vale? Buscamos Nagarro y en este caso, digamos que una vez cogemos Nagarro, que podemos ver que si vamos a estimaciones aquí en el apartado y buscamos EBITDA, como puedes ver aquí, para 2023 los analistas nos dicen que es 164,33, ¿vale? La empresa, como ya te comenté antes, realmente, si estudias su historial, puedes ver que realmente siempre los datos que presentan son muy conservadores, es decir, que lo normal es que siempre terminen batiéndolos. Pero nosotros en este caso, y como digo, siempre es interesante tener en cuenta los datos conservadores para saber que en el peor de los casos vamos a obtener como mínimo esa rentabilidad conservadora, nos vamos a quedar con los 153 millones, ¿vale? Que tenemos aquí en la calculadora. Entonces, bien, ¿cómo llegaríamos, por ejemplo, al precio objetivo de la compañía para 2023? Bien, aquí tienes que hacer un pequeño inciso, apartarte de la compañía y entender un poco la parte de macroeconomía que yo tanto insisto en el canal, ¿vale? En este caso, como sabes que estamos en medio de una recesión, de una crisis y que realmente hay dificultades económicas donde el mercado tiene mucha incertidumbre, realmente que bueno, han presentado hoy los tipos de interés, pero lo subiré en el próximo vídeo porque me gustaría también hablar de un vídeo dedicado de los tipos de interés, ¿vale? Pero en este caso, digamos que mirando los tipos de interés, podemos ver realmente que las expectativas del mercado es que los tipos de interés vayan subiendo hasta mediados de 2023, lo que quiere decir que pueden existir posibles bajadas o por lo menos el mercado mantenerse lateral hasta mediados de 2023 y probablemente cuando la Fed se dé la vuelta, que ya como digo lo explicaré en el vídeo de tipos de interés más en específico, lo más normal es que el mercado ya empiece a pagar múltiplos más acorde con la calidad del negocio. Vale, en este caso, si miramos el historial de la compañía, recuerda, tenemos los 153 millones, pero ahora queremos saber qué múltiplo le aplicamos a la compañía. Vamos a valoración dentro de Ticker, ¿vale? Y podemos ver aquí que de EV/EBITDA o de Enterprise Value EBITDA, ¿vale? Si pinchamos podemos ver que en el último año ha estado desde las 24-25 veces y ha bajado prácticamente hasta las 10 y media, 11, 12 veces. Podríamos estimar que la parte más baja podría ser 10 y media, 11 veces, ¿vale? Evidentemente, como el múltiplo que ya te está poniendo aquí Ticker es forward, quiere decir que ahora mismo está cotizando a 11,6 veces forward de esos 160 y pico millones que estima Ticker, que estiman los analistas. Realmente, como si nosotros tenemos en cuenta los datos que nos da la compañía de los 153 millones, que era el 15% de esos 1020 millones, ¿vale? De ingresos, eso quiere decir que realmente el múltiplo sería mayor, ¿vale? Pero nosotros vamos a tener en cuenta que de aquí a final de año el mercado puede recuperarse y realmente no pagará a lo mejor esas 11,6 o 12 veces que está pagando el mercado forward, sino que pagará más porque los tipos de interés podrían empezar a bajar y por tanto el múltiplo del mercado en general podría estar dispuesto a pagar un múltiplo mayor, como digo. Lo que quiere decir que seguramente si miramos el histórico de la empresa, como puede ver aquí, y quitando que por eso es bueno entender la historia también, la historia macroeconómica o la evolución de la economía. Podemos ver que en 2021, por el exceso de inyección de liquidez, tanto en 2020 como en 2021, los múltiplos eran algo más excesivos, ¿vale? Pero que de media siempre ha estado cotizando entre 20 y 15 veces. Bien, incluso aquí el propio Ticker nos dice que de media tiene 18 veces. Ni siquiera vamos a coger las 18 veces, sino vamos a coger 15 veces, ¿vale? La parte baja de, digamos, la media. Ahora está en la parte negativa, ¿vale? Pero cuando estaba más normal o se estaba recuperando el mercado, estaba entre 20 y 15 veces, más o menos. Entonces, lo que vamos a hacer es, si vamos a la calculadora y estos 153 millones lo multiplicamos por esas 15 veces, llegamos a un Enterprise Value de 2.295 millones, ¿vale? Esto
¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué precio objetivo es? No lo sabes, ¿no? Tenemos que pasarlo a market cap, ¿vale? A capitalización de mercado, para luego dividirlo entre el número de acciones en circulación y obtener el precio objetivo a un año vista, es decir, a 2023, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a la parte de descripción, ¿vale? Podemos ver que realmente ahora mismo la empresa tiene 1.841 millones de enterprise value, es decir, que realmente el precio que nos está dando es mayor. Quiere decir que tenemos upside, ¿vale? Pero nos interesa, como digo, pasar a market cap. Yo voy a hacer un cálculo rápido y voy a estimar que realmente, como puedes ver, que la diferencia entre market cap y enterprise value realmente es ajustar deuda neta o caja neta. En este caso la empresa tiene deuda neta porque tiene más, o mejor dicho, es más grande digamos, el número del enterprise value que del market cap, aproximadamente en unos 200 millones, ¿vale? Redondeando, aunque no son 200 millones, pero bueno, en unos 200 millones, lo que quiere decir que para pasar estos 2.295 a market cap le tendríamos que restar esos 200 millones, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, llegaría a un precio objetivo, recuerda, esos 153 millones de EBITDA a 15 veces, 2.095 de market cap. Y esto lo tenemos que dividir entre el número de acciones en circulación, ¿vale? Nos vamos a la parte de financial, donde realmente en el income statement o los estados de pérdida y ganancias, ¿vale? Bajamos aquí a la parte de abajo y podemos ver la parte diluida, que siempre digo que hay que usar la parte diluida, ¿vale? En este caso, pues podemos ver que de los últimos 12 meses tiene 13,6 millones de acciones en circulación. Entonces, si cogemos la calculadora y lo dividimos los 2.095 entre los 13,6, llegamos a un precio objetivo para 2023 de 154, ¿vale? No sé si lo estás viendo o no, pero actualmente, en el momento de la grabación de este vídeo, el precio de Nagarro está a 121. Es decir, tenemos un upside bastante interesante y un margen de seguridad bastante interesante para un año vista. ¿Por qué? Porque realmente, como digo, si la compañía es capaz de mantener el mismo margen en EBITDA y encima va a crecer en ingresos, por tanto en EBITDA también crece ese 20%, quiere decir que es normal que pagando el mercado el mismo múltiplo o un múltiplo un poco superior, porque se recuperará, quiere decir que hay un crecimiento mayor de ese 20%. De hecho, si lo quieres comprobar y vamos, por ejemplo, en la página web de MoneyChimp, ¿vale? Puedes ver cómo realmente cuando ponemos la valoración de la compañía actual, que en este caso es, si vamos a la parte de calculadora y si vamos a return rate, ¿vale? Ponemos 121 y ponemos 150 y... espera que te digo un momento, 154, ¿vale? Y si ponemos 154 a un año vista, esto quiere decir que es una rentabilidad del 27%. Es decir, tenemos, si te fijas bien, ese 20% de crecimiento del EBITDA más el 7% adicional por, digamos que re-rate del múltiplo. Lo que quiere decir que al final, comprando a los precios actuales de 121, obtendríamos a un año vista, por el valor intrínseco a un año vista de la compañía, de un 27%. Pero es que aquí no acaba la cosa, porque evidentemente esto es una estimación, como ya digo, más conservadora, incluso que lo que los propios analistas de la propia plataforma de Ticker nos dicen, porque según los propios analistas nos dicen que 164, ¿vale? Entonces, yo aún así no voy a tener en cuenta esos 164 para, digamos, 2023, sino realmente lo que voy a hacer es, ¿qué pasaría si efectivamente la parte, digamos, más optimista, por decirlo así, pero que no va a ser muy optimista, en la parte de valoración, qué pasa si en vez de 15 veces, que está por debajo de la media, como pudimos ver aquí, ponemos 18 veces, ¿vale? Vamos a tener ahora el caso de qué pasaría si el mercado de aquí a final de año paga 18 veces por esta compañía. Es decir, que ya después de pasar medio año, los tipos de interés dejan de subir, la Fed comienza a bajarlos, el mercado comienza a estar dispuesto a pagar mejores múltiplos por este tipo de compañías, que son empresas de mucha calidad, y como digo, Nagarro me sirve como ejemplo, ya que es una empresa muy fácil de entender y de analizar. Pues imagínate que el mercado estuviera dispuesto a pagar 18 veces. Bien, pues si vamos a la calculadora, aquí podemos ver que si empezamos desde el principio y tenemos en cuenta esos 153 millones y ahora, en este caso, lo multiplicamos no por 15 veces, sino por 18, es decir, un escenario un poquito más optimista, pero es que estaría en la media histórica de lo que realmente ha pagado el mercado,
a un año vista, como digo, ¿vale? Realmente llegaríamos a 2.754. Ojo, quiero que tengas en cuenta una cosa, esta valoración también está exenta de, por ejemplo, adquisiciones que haga la compañía. Si evidentemente la compañía, por ejemplo, se endeudara más, ¿vale? Por ejemplo, en vez de 200 millones, utilizara 100 millones adicional o 200 millones adicional para hacer otra adquisición, evidentemente habría que tenerlo en cuenta y descontar ahora que vamos a pasar de Enterprise Value a Market Cap, descontar esa deuda. En este caso, yo voy a presuponer que efectivamente si el mercado está dispuesto a pagar un mejor múltiplo es porque también la empresa ha presentado un crecimiento adicional a ese 20%, aunque ya te digo que está bastante justificado pagar 18 veces, entre 15 y 18 veces, por una empresa que crece a 20 o 25%. Pero en este caso, incluso voy a ser más conservador y le voy a aplicar una deuda mayor. En vez de 200 millones, como vimos antes, voy a aplicarle 300 millones, lo que quiere decir que restaríamos a este Enterprise Value 300 millones, ¿vale? Lo que llegaríamos a un Market Cap de 2.454. Bien, 2.454, ¿te acuerdas que lo tenemos que dividir entre el número de acciones en circulación, que son 13,6 millones, ¿vale? Y si lo dividimos entre los 13,6 millones, llegaríamos a un precio objetivo de 180. Quiere decir básicamente que entre 153 o 156, que no me acuerdo, entre 153, 156 y 180 estaría más o menos el precio objetivo o valor intrínseco de la compañía de Nagarro a 2023, es decir, cuando presente, evidentemente, y por eso debemos de hacer el seguimiento de las compañías una vez las hemos comprado, o si no las estamos comprando, también tenerlas en el radar e ir haciendo un seguimiento de las compañías para ver cómo va evolucionando. Pero por supuesto tienes que entender que si actualmente la compañía está cotizando a 121, es normal que de 121 a 153 en el rango bajo, si evidentemente el mercado está dispuesto a pagar mejores múltiplos, o si paga esas 15 veces, como decía, o si por el contrario paga 18 veces porque evidentemente la situación de la inflación mejora más de lo esperado. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta para valorar si realmente ahora es un buen momento de comprar la compañía o de aumentar posición o de cualquier valoración que vayamos a hacer, sobre todo cuando una compañía nos presenta guidance nuevo. Repito, esto evidentemente es, digamos que un vídeo más rápido o un análisis rápido sobre el guidance de la compañía de Nagarro, pero es importante que de cada compañía estudies cómo el equipo directivo ha dado diferentes objetivos y si realmente los ha ido cumpliendo año a año. Ya te digo, en el caso de Nagarro normalmente ellos tienden a ser más conservadores y por eso realmente podríamos incluso esperar mayores precios o un mejor valor intrínseco o un mejor precio objetivo del que realmente estamos calculando, ya que normalmente Nagarro tiende a ser mucho más conservador y no tan optimista como otras compañías. Entonces nada, esto ha sido todo sobre la actualización del guidance de la compañía Nagarro. Por supuesto, si quieres que traiga más actualizaciones de guidance de compañías o que hable de distintas compañías, me lo puedes aquí dejar abajo en los comentarios. También, como siempre, te voy a dejar 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y nada, nos vemos en el próximo vídeo.